En la tribu de Pedagogilandia residía un señor llamado Charuto. El Charuto era el ser más sabio de toda la tierra. Tenía conocimientos de casi todo. Un día, un joven conejo se le acerca y le pregunta: «Hola Charuto, ¿cómo andás? ¿Todo bien?» «Hola hijo, ¿cómo estás?», contesta el Charuto. «Y acá andamos. Che, vos sabés que tengo que hacer un tarea para la escuela. Acerca de un tal Max Weber, ¿puede ser?». «Sí, exactamente, Max Weber. ¿Qué necesitas saber de Max Weber?». «Y tengo que saber un poco acerca de la bibliografía». «¿De la bibliografía? ¿Específicamente qué?». «Y un poco de la vida, de dónde había nacido, un poco de eso». «Ah, lo que tratas de decir es biografía». «Ah, me confundí». «Bueno, ¿qué querrás saber de la bibliografía? ¿Y por ejemplo dónde nació?». «Bueno, te voy a dar una breve historia. Max Weber nació el 21 de abril de 1864, en una familia bastante acomodada. En 1882 comienza sus estudios en abogacía. Luego, en 1889, recibe un doctorado con la tesis Contribución a la historia de las sociedades mercantiles de la Edad Media. Perdón, ¿no? Una consulta. Digamos que ¿era abogado o era doctor? No me queda bien claro. No, era abogado con un doctorado. Un doctorado sería como un estudio superior luego de hacer una carrera de grado como la es abogacía. Ah, bueno, cuénteme más. Bueno, digamos que él era un abogado, un político, un sociólogo y un historiador. Aparte de ser político, era bastante parcial en su pensamiento. ¿Qué va a ser parcial si era político? Bueno, pero él sostenía eso. Él sostenía que la política debía salir de las aulas. Salir. No debía estar unida. Ya que la política trae consigo juicios de valor y pensamientos personales de según los referentes políticos. En cambio, las ciencias sociales se deben encargar de analizar la sociedad y estudiarla, no de crear juicios de valor ni crear, digamos, por así decirlo, conclusiones de cómo debe actuar. Por eso Max Weber se considera un antipositivista, a diferencia de otros sociólogos como Marx y Durkheim. ¿Por qué era antipositivista? ¿Por qué era negativo? No, positivista es un término propio del pensamiento de la Ilustración, en donde se obtenía la información y se creía en una corriente desde lo que es y lo que está, desde la ciencia, de lo positivo. Eso significa positivismo. Y este positivismo también plantea leyes que, según Max Weber, no son posibles en la sociedad. Es decir, que desde la sociedad no se pueden formular leyes, que es diferente a lo que sostenía Marx y Durkheim. Porque Marx y Durkheim tenían el objetivo de crear leyes y de ahí conformar una sociedad y una estructura política en base, digamos, a su epistemología. Bueno, ¿y este hombre era casado? Si bien no es un pensamiento que esté totalmente tan importante, pero sí era casado con una señorita. ¿Qué no viene el caso el nombre? Uy, pensaron que iba a decir el nombre. ¿Y él está vivo? No, murió de una neumonía. Uy, pobrecito. Pobrecito no. Todos vamos a morir. Sí, pero ¡ay! Tengo un dolor. Sí, dígame, tengo un dolor. ¡Ah! Ahora, acompáñennos a ver y conocer sobre este pensador, Max Weber. Max Weber habla de la realidad y de la teoría. Establece un punto de partida en la comprensión de culturas y el uso de tipos de ideales
y postula que lo real y la razón están lejos de ser omnipotentes y tienen límites muy insuperables ante la realidad. Fue la construcción de mecanismos intelectuales que permiten ver la realidad de una manera mucho más compleja de la que se vivía en esa época, y él supone que la realidad social es muy infinita. Acción es para Weber una conducta enlazada con sentido subjetivo. Por ejemplo, pescar por diversión. La acción social son estas acciones que están orientadas a la conducta del otro, no es una acción a secas. Por ejemplo, pescar para vender a los clientes. Lo que lleva al hombre a la acción social son sus necesidades, físicas o espirituales, y los escasos recursos para obtenerlas, por lo que lo lleva a la planificación y al trabajo. Esta acción siempre es motivada y pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras. Weber reconoce 4 tipos de acciones sociales. Las racionales con arreglo a fines son aquellas que implican cierto cálculo eficientista para poder ver los medios que tengo para cumplir determinados fines y las consecuencias de ello. Implica planificación, organización, administración burocrática y cálculo de efectividad. Por ejemplo, lo que es las ciencias y sus procesos racionales. Las racionales con arreglo a valor, las acciones están motivadas por la presencia de un valor o creencia, y estas son sociales, por ejemplo, la ética, la religión y la ideología. La acción tradicional consiste en adecuar mi conducta a determinados usos y costumbres socialmente aceptados, lo que está ausente en lo racional y menos reflexivas, por ejemplo, costumbres diarias. La acción afectiva o emotiva también es menos racional. Esta acción se viste por el estado emocional propio. Por ejemplo, el amor, la ira, la violencia o la pasión. Cuando estas acciones sociales se entrelazan entre sí, es decir, cuando hay referencias recíprocas, tenemos una relación social. Esta relación social es la base del concepto de orden y validez, que especifican el concepto de legitimidad. Es el fundamento del concepto de sociedad, comunidad y de asociación. Hola chicos, desde la teoría estructural de Max Weber les voy a explicar poder, dominio y estado. El poder es la capacidad de una persona que tiene de imponer su propia voluntad aún contra la resistencia. Si en la relación social se produce una obediencia a una orden y ésta tiene una justificación, algo que lo avale, se produce la dominación. La dominación tiene diferentes justificativos, diferentes avales, por lo cual Max Weber la va a dividir en 3 formas puras: carismática, tradicional y racional. La dominación carismática ocurre por los dotes sobrenaturales, el heroísmo, la ejemplaridad, cualidades que posee una persona. La tradicional se basa en creencias culturales, por ejemplo, la dominación de un padre a un hijo, de la iglesia a sus fieles. Y la racional legal, que es la que está basada en la dominación mediante normas y leyes. Acá no sería una persona la que va a dominar, sino un conjunto de normativas legítimas. Él dice que de las 3 formas se podrá hacer un cuadro administrativo, pero de acuerdo a sus cuestiones personales y su orientación en la política, se inclina por la racional legal. Él plantea que la dominación racional debe estar regulada. Como en economía y en sociedad
la territorialidad y la cohesión la tiene el Estado, también reclamará con éxito el monopolio de la coacción física legítima. Si bien ha cambiado en el tiempo, el Estado tuvo dos formas de ejecutar la coacción. El Estado como única fuente de derecho y el Estado racional, que es el que se usa en la actualidad. El Estado racional trabaja con dos principios. El derecho racional, que son los principios jurídicos formales, o sea, las leyes, al cual él no las ve eficientes, ya que por su característica de ser antipositivista, cree que las ciencias sociales no pueden establecer leyes universales, y por eso lo ve con lagunas, los ve ineficientes. En cambio, la burocracia profesional para él es la más racional de todas, porque incluye una preparación, los roles están bien definidos, hay una jerarquía y autoridades claras, se definen por concurso, se atan a las normas de los procesos y no son los cargos hereditarios. Para Weber, el Estado racional es la asociación de dominio que ofrece un orden, que se funda en el derecho racional y ofrece garantías con la burocracia administrativa, especialmente a la gestión capitalista. Racionalización y racionalidad. El concepto de racionalidad, con sus variaciones, racional, racionalización, es uno de los menos determinados en la teorización weberiana. Esta impresión, rara en un autor celosamente atento a no dejar ni cabos sueltos ni vaguedades, puede ser, no obstante, abordada conforme a un ordenamiento que facilite su comprensión. La legalidad, propios del Estado moderno, basado en el orden racional, aplicables para todos. Durante la época moderna, hubo un proceso de racionalización, de mitificación del mundo a través de la ciencia, la burocracia, el Estado y las leyes. Es decir, la aplicación de una lógica del cálculo eficientista excedía los límites de la técnica del Estado para aplicarse a todos los cambios de la vida. El arte, el deporte, la salud, denominada burocracia. Weber no admiraba esta lógica de racionalidad extrema, consideraba que éramos prisioneros de la jaula de hierro de la burocracia. Para Weber, la ética protestante procuraba que los bienes no fueran para el acumulamiento, sino para el trabajo y reinversión. Esto fue el auge inicial del espíritu capitalista. Trabajar, producir. Este auge fue abandonado, quedando la burocratización en su estado más puro. Para sintetizar con lo que dijeron mis compañeros sobre Max Weber, vamos a decir que presenta una metodología antipositivista. Va a ser el fundador de la sociología moderna junto a otros tres autores, como lo son Comte, Marx y Durkheim, y políticamente se va a identificar como un liberal democrático y reformista que va a ayudar a fundar el Partido Demócrata de Alemania. El comportamiento humano para Weber está determinado al lugar donde nace, la cultura y la religión que profesa. Va a decir que las luchas de las clases sociales y las estructuras económicas son mucho menos importantes que otros factores de la naturaleza cultural, como lo son la religión, la filosofía y la ética. Para Weber, la acción social va a ser el objeto de estudio. Él va a decir que la conducta humana tiene sentido de un actor en particular dentro de un proceso en desarrollo y está relacionado con la conducta de otro. Esa conducta puede influenciar dentro de la acción social. Esa acción va a ser social solo cuando esté orientada por las acciones de los demás individuos. En cuanto al poder, va a ser la posibilidad de imponer voluntad dentro de una relación social. Es la capacidad que tiene un individuo de que otro cumple su función. Ese poder va a ser efímero porque va a estar regido por una fuerza. La dominación implica que tanto aquellos que ejercen la misma como los otros que obedecen están de acuerdo con ese dominio.
Este poder va a ser consensuado en el tiempo y va a ocurrir en un lugar como es el Estado, o sea, el territorio. Por último, Max Weber habla de la racionalidad, que es la que participa en la especificación de los distintos tipos de la acción social. Él va a decir que hay dos tipos de racionalidad: la racionalidad con respecto a fines y la racionalidad con respecto a valores. Por último, expusimos dentro de la imagen uno de los libros más importantes de Max Weber, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, escrito en el año 1904 y 1905.